Te damos la bienvenida a tu programa Me Gustaría Saber, un programa que tiene como propósito responder preguntas acerca de la Biblia o sobre temas espirituales que nosotros aquí pues investigamos y guiados por el Espíritu Santo y con oración esperamos responder para satisfacer cada una de sus inquietudes. Tengo a mi lado al pastor Esteban Bor, presidente de Secrets and Seal o de Sun TV, que de paso queremos aclarar, Secrets and Seal Ministry es lo mismo que Sun TV. Así que queremos aclarar eso. Pastor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Un placer. Pastor, ¿quiere, por favor, orar por nosotros para poder comenzar a responder las inquietudes que nos han llegado? ¿Cómo no? Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono majestuoso, sublime, con humildad. Amén, así es. Porque somos de polvo, somos tus criaturas. Y te admiramos porque eres el gran Dios que tienes todas las respuestas a nuestras preguntas. Gracias. A veces en esta vida no podremos contestarlas todas, pero sabemos que algún día cuando podamos estar en el reino, tú tendrás todas las respuestas a las preguntas que tenemos pendientes aquí. Amén. Pero mientras tanto pedimos ahora para este programa la presencia de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestras mentes, santifica nuestras lenguas, y bendice a todos los que van a ver este programa. Amén. Te lo agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, qué privilegio poder compartir con usted y también poderle decir a todos los que nos ven que si usted tiene preguntas acerca de la Biblia o algún asunto espiritual, puede enviarlas a nuestro correo electrónico, tv@suntv.org, y ahí con todo gusto, en la medida de las posibilidades, vamos a estar respondiendo cada una de las inquietudes. Es bueno aclararles también que nos han llegado algunas preguntas repetidas, así que realmente no las estamos contestando, sino usted simplemente puede entrar a nuestro canal y puede mirar todos los cientos de preguntas que se han respondido y seguramente va a encontrar respuestas a muchas de ellas. Tratamos de responder siempre en lo posible o priorizar las preguntas nuevas que nos llegan. Pastor Bor, háblenos de cuál es la primera pregunta para hoy. ¿Quién nos la hace? Bueno, la primera pregunta viene del libro de Deuteronomio, el capítulo 23 y el versículo 1. Y la persona que está haciendo la pregunta quiere saber cuál es el significado de este versículo y qué aplicación tiene para el día de hoy. Muy bien. Yo le dije al pastor Bor, ¿quién nos hace la pregunta? Aquí dice anónimo. Así que no vamos a poder decir su nombre. Así por eso no mencioné. Por eso no mencioné. Muy bien. Bueno, yo pienso, pastor, que tenemos que leer Deuteronomio 23:1 y siempre la recomendación es que cuando leemos un texto de la Biblia debemos leerlo en su contexto. Amén. El contexto inmediato pues son los versículos inmediatamente que siguen, sea antes o después, pero ya que este es un capítulo y estamos hablando del versículo 1, vamos a leer el versículo 1 y los versículos siguientes. Dice Dios en su palabra, Deuteronomio 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Versículo 4, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Versículo 7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio. Y aquí podríamos quizás seguir leyendo, pero hasta aquí ha quedado claro, Pastor Bor, que hay algunas personas que Dios está diciendo no deben estar en la congregación. Y no deben estar en la congregación porque, bueno, Dios tiene un plan para Israel. Y muchas de estas personas podrían haber traído sus, digámoslo así, sus creencias paganas, sus malos hábitos y venir a introducirlos al pueblo. O sea, está poniendo restricciones de quienes podrían venir a formar parte de la congregación de Israel. Así que, bueno, volviendo ahora al versículo 1, entre esas personas que tenían ese tipo de tradiciones paganas, pues dice aquí el verso 1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril.
¿Cómo podríamos entonces comenzar a responder esto, pastor? Bueno, en realidad tiene una aplicación clara para la época cuando Moisés escribió este consejo aquí, o este mandato. Tiene una aplicación al pueblo de Israel. El capítulo 22 tiene toda clase de prescripciones y prohibiciones. El propósito de todo esto es conservar la pureza del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, no dejes entrar a un amonita ni un moabita. Eran enemigos declarados de Israel. No podía llegar un amonita y decir, bueno, yo quiero unirme a la congregación de Israel porque iba a ser un problema. Podía ser un espía. Sí, para la pureza del pueblo. Entonces, como era una sociedad cerrada, ¿verdad? Dios estableció reglamentos para mantener la pureza de Israel, que no adoptaran prácticas paganas ni introdujeran en la congregación personas que fingían estar bien con Dios, pero en realidad eran enemigos del pueblo de Dios. Un paralelo a esto es la multitud mixta que salió de Egipto con el pueblo de Israel. La hermana White dice que ellos salieron no porque en realidad querían pertenecer al pueblo de Dios y querían tener la pureza del pueblo, querían escaparse de las aflicciones y las plagas que estaban cayendo sobre los egipcios. Y dice que como ellos salieron con el pueblo, fueron los primeros siempre en crear discordia entre el pueblo de Israel. Así que el propósito de todo esto es preservar la pureza del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento para que no entraran prácticas paganas y no entraran enemigos disfrazados de amigos. Muy buen punto, pastor. Y vale la pena aclarar que algunos en la época de Moisés, algunas comunidades, pueblos que no era el pueblo de Israel, practicaban la emasculación, que era la extirpación de los testículos, y lo hacían en honor a sus dioses paganos. Voy a leer una porción muy corta del comentario bíblico adventista precisamente sobre este versículo. El comentario bíblico dice, algunos santones o ascetas del oriente practicaban la emasculación intencional para demostrar devoción a su Dios. Diversos pueblos en la antigüedad también demostraban esto como parte de su religión. Entonces, lo que Dios está impidiendo es que ahora vengan esos conceptos paganos para permear al pueblo de Israel y contaminarlo. Pero yo veo otra razón aquí, pastor, y la otra razón que veo es que Dios detesta que nos hagamos daño en el cuerpo. Dios detesta que nosotros, o que se practicara dentro de Israel ese tipo de cosas. Así que lo que se está es evitando ahora precisamente que esas creencias que eran populares entre los paganos se introdujesen dentro del pueblo de Israel. Sí, el apóstol Pablo dijo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el que destruye el templo, Dios lo va a destruir a él. Hay varias cosas interesantes que están ocurriendo en el mundo de hoy. Por ejemplo, algunas personas creen que su cuerpo es una pancarta. Se ponen tatuajes desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie, contrario a lo que Dios dice, desfigurando el cuerpo. Correcto. ¿Verdad? Personas que no tienen cuidado con sus prácticas físicas, haciendo ejercicio, comiendo lo que es de beneficio para la salud, etcétera, están violando ese principio de cuidar el cuerpo. Y también, por ende, el que se hace eunuco está incluido en esos que está desfigurando el cuerpo, está dañando el cuerpo que Dios le dio. Sí, y es bueno aclarar que lo que se está haciendo aquí es impidiendo que esas prácticas lleguen a la nación de Israel. Pero es posible que algunos de los que estaban aquí entre la multitud mixta hubieran eunucos también. Posible. Que vinieran de Egipto. Nosotros vamos a encontrar varios textos en la Biblia donde la Biblia deja ver que aunque alguna persona fuera eunuco, no tuviera sus testículos o su miembro viril, si ya estaba dentro del pueblo de Israel, Dios no lo desechaba. Lo que está diciendo es impedir que algunos más entren, pero ya el que estaba adentro, pues no lo iba a desechar. Y quizás quisiera compartir un texto de ellos que pueden aclararnos. Isaías 56, para mirar algunas implicaciones más de este texto.
Isaías capítulo 56, el versículo 3 y el versículo 5. Isaías 53, versículo 3 y versículo 5. 56, 3, 5. Si los tiene, Pastor Bor, le agradezco. 53, versículo 56, 56. el verso 3 y el verso 5. Ok, está bien. Aquí tenemos. Versículo 3 dice, y el extranjero que sigue a Jehová, eso es muy crucial, que sigue a Jehová. Importante. No hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Versículo 5. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Eso quiere decir que si hay un eunuco que aunque sea extranjero, se hizo parte del pueblo, pero ama a Dios, entonces es aprobado y recibido dentro del pueblo. Que sigue a Jehová. Que sigue a Jehová. Entonces, lo que Dios quiere impedir aquí, al hablar en Deuteronomio, es precisamente que el pueblo se mezcle con estas prácticas paganas. No sé si hay algo más o alguna otra implicación, pastor, que podamos decir en relación con este importante texto, porque eso podría aplicarse también a la vida de hoy. Bueno, el pueblo de Dios hoy es la iglesia remanente. ¿Será que también tenemos que tener mucho cuidado de los que van a ingresar oficialmente a la congregación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Esa es la pregunta clave. Yo creo que sí, porque el texto que estamos leyendo, por lo menos el capítulo, habla de tener cuidado de qué personas pueden formar parte del pueblo de Israel. Ese mismo cuidado debiéramos tenerlo hoy en día. ¿Será que es posible que cuando se dejan entrar esa clase de personas que traen costumbres mundanas, que leudan a todo el pueblo de Dios? Es posible que eso suceda. En lo personal, me he encontrado con personas, bueno, como pastor durante todos estos años he atendido diferentes casos y me he encontrado con hermanos de iglesia que han hecho prácticas espiritistas, rezos en los patios de su casa. Y estoy hablando de gente que ya está dentro de la iglesia adventista y que ahora como pastor encuentro esa situación y tengo que venir a corregir, porque las personas deben ser instruidas para que puedan venir a formar parte de la congregación. Y podría aplicarse también a usar joyas como usaban los paganos. Podría referirse también a traer música que se usa en el mundo, que se le ponen palabras cristianas, por así decirlo. Ritmos seculares con palabras cristianas. Sí, o sea, permitir que ingresen personas a la iglesia a través del bautismo, que no dejan sus costumbres mundanas atrás, sino que las introducen a la iglesia. Entonces se forma una multitud mixta que leuda a toda la iglesia. Por eso es que el espíritu de profecía es claro de que antes que una persona ingrese a la iglesia, hay que hacer un examen cuidadoso de su vida. Por ejemplo, no debemos decir, bueno, esta persona está trabajando en sábado, vamos a bautizarlo y después él arregla el problema. No. Correcto, sí. Hay que estar seguros de que la persona entienda cabalmente lo que significa ser adventista del séptimo día. No incluye solamente sus hábitos personales, sino incluye las doctrinas, particularmente las doctrinas cardinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso es que nosotros tenemos las 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia. Ingresan aquellos que se hizo el examen, se sabe que está viviendo en armonía con esos principios, entonces se integran al pueblo de Dios para que no leuden al pueblo de Dios con las costumbres que traen, que tenían antes en el mundo. Sí, quizás una de las cosas que pudiéramos hacer nosotros como pastores y líderes es preguntar un poco más acerca de esas costumbres y qué precisamente creen en relación con ello, para que así no pueda permearse nuestra iglesia. Y de paso, eso evitaría muchísimo los altos niveles de apostasía que muchas iglesias experimentan. Así que yo pienso que con eso podría estar respondida la pregunta. Hay más implicaciones allí que yo veo, pero quizás no sé si con eso, pastor, damos por cerrado la pregunta. Se me ocurre un versículo que todos conocemos muy bien. No os unáis
en yugo desigual con los incrédulos, Claro que sí. dijo el apóstol Pablo. Hay que estar seguro de que los que ingresen a la iglesia amen a Jesús y eso se manifiesta en el fruto de su vida. Muy bien, pues muchas gracias. Esperamos que se haya recibido respuesta a esta inquietud. Vamos a entrar en la segunda pregunta que queremos resolver en el día de hoy. Y esa segunda pregunta viene de Miriam. Miriam, nos encantaría que las personas que nos escriben nos digan de dónde nos escriben. Amén. Porque pues aquí no dice de dónde nos escribe, pero eso también permite ver a qué lugares del mundo la señal de Sun TV está llegando. Así que agradecemos que nos digan de qué lugares. Pero Miriam nos pregunta, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? La inquietud de Miriam está enfocada especialmente a algunas manifestaciones que muchos cristianos dicen que son del Espíritu Santo, que se dan en ciertas congregaciones de corte evangélico. Y entonces donde hay saltos, donde hay convulsiones, donde las personas se tiran al piso, pero ¿cuál es la verdadera manifestación del Espíritu Santo? Bueno, pues vamos a tratar de poder dar respuesta a esta inquietud en esta hora. Tal vez hay una explicación de la que reúne las preguntas, que amplía qué es lo que quiere saber la persona. La nota dice, la persona quiere saber de acuerdo a la Biblia si es correcta o incorrecta la forma en que se cree que el Espíritu Santo se manifiesta en muchas iglesias con emociones salidas de control, con saltos, se caen al piso, gritan. De acuerdo a la Biblia, ¿cómo se manifiesta en cada persona y en la iglesia? O sea, si Dios está dispuesto de aceptar un culto alborotado. Muy bien. Bueno, bíblicamente hablando, Pastor Borg, podemos decir que la manifestación del Espíritu Santo se da con dos énfasis especiales. El primer énfasis es que produce el fruto del Espíritu Santo en cada creyente. Y eso pues lo tomamos de Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. En otras palabras, las personas son transformadas por gracia en el Espíritu. Pero aquí no está hablando nada de ese tipo de manifestaciones. La segunda manera como el Espíritu Santo se manifiesta, que es la que presenta 1 Corintios 12 y otros apartes de la Biblia, es a través de los dones. La Biblia se manifiesta dando dones que en ningún momento los dones pues tienen que ver con ese tipo de manifestaciones. Dones como por ejemplo palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, interpretar lenguas, tener lenguas o idiomas, etc. Todo eso como algunos dones del Espíritu Santo. Así que vemos que en cada persona en forma individual se manifiesta de esas dos formas, a través del fruto del Espíritu, sus gracias, y a través de los dones del Espíritu. Pero, ¿qué en cuanto a estas manifestaciones externas que se dan? Ya la Biblia es clara al mostrarnos cómo el Espíritu Santo se manifiesta, pero la pregunta va, ¿qué de eso? ¿De dónde sale eso? Bueno, tal vez, pastor, antes de empezar el programa estábamos conversando un poco sobre las preguntas y mencionaste un caso muy interesante, la adoración de los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Sí. Tal vez podrías ampliar ese punto que creo que es muy bueno que trajiste a colación en nuestra conversación. Sí, el punto, pastor, es que Primera de Reyes, el capítulo 18, nosotros podemos ver a Elías y a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, y encontramos que algunas de las manifestaciones que se dan en esas iglesias son parecidas a las que los profetas de Baal manifiestan aquí. Y entonces vamos a mirar aquí quizás algunos versículos. Ustedes conocen la historia. Elías está en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, y entonces Elías le dice, bueno, vamos a que se demuestre quién es verdadero Dios. Así que ustedes alaben a su Dios Baal y pídanle que descienda fuego del cielo, y yo haré lo mismo. Y el Dios que envíe fuego del cielo, pues ese es el Dios. Y entonces comienzan ellos a hacer ciertas cosas interesantes. Dice el versículo, quizás voy a comenzar desde el versículo 26. Desde el versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Versículo 26. Ellos tomaron el buey que le fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana al mediodía, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando
cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle, dice el verso 28. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Así que aquí tenemos que ellos saltaban, se herían a sí mismos, gritaban. Ahora mire, en algunas congregaciones, de paso, he tenido la oportunidad de estar en algunos de esos cultos, alguna vez como invitado, otras veces como parte de mis estudios teológicos. Tenía que ir a hacer el asunto presencial, a mirar lo que pasaba. Tuve personas a mi lado que se comenzaban a hablar en diferentes lenguas. Algunas las veía que gritaban, se tiraban al piso, etcétera, etcétera. Saltaban, daban todo este tipo de manifestaciones. Pero me doy cuenta que en la Biblia no aparece que el Espíritu Santo se manifiesta así, pero sí aparece que los adoradores de Baal se manifestaban así. Y entonces la gente se tira al piso, se da golpes, convulsiona, hacen saltos que no entendemos. Y aquí encontramos, pues, manifestaciones muy similares. Lo curioso es que posiblemente algunas de esas personas en su sinceridad creen que están adorando a Dios. Pero es que hay personas que pueden estar sinceramente equivocadas. Ellos creen que están haciendo lo correcto, pero finalmente no están haciendo lo correcto. Así que esas personas de esos saltos desordenados, esos gritos sin control, esas caídas al suelo, esas risas incontrolables, esas convulsiones, pues no aparecen como manifestaciones del Espíritu Santo en la Biblia. En algunas iglesias dice que el don de lenguas, cada miembro tiene que tener el don de lenguas como señal de que tiene el Espíritu Santo. Es interesante, el apóstol Pablo dio una jerarquía de dones en la iglesia. En 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, y después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El don de lenguas se menciona de último, al final, no de primero. Y es una jerarquía de dones que está presentando el apóstol Pablo. Ahora, este problema existía en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo dio varias reglas en cuanto al don de lenguas en el culto y el culto en general. Tengo 7 que él dio en 1 Corintios 14. Número 1, los dones son solo para edificación de la iglesia. Número 2, si se habla en lenguas, solo 2 o 3 en un culto y uno a la vez, no simultáneamente al mismo tiempo. Además de eso, si no tiene un intérprete que interprete lo que está diciendo, debe quedarse callado. Además de eso, si no, la persona debe no hablar una lengua desconocida para todos los seres humanos, sino una lengua que sea un idioma de algún país del mundo. Entonces el apóstol Pablo termina diciendo que todo tiene que hacerse decentemente y en orden. Y luego en el capítulo 14, versículo 33 y versículo 40 dice que estas reglas se aplican a todas las iglesias del Imperio Romano. Así es, pastor. Quisiéramos hablar mucho más sobre estos temas. Lastimosamente, el tiempo en televisión es limitado y tenemos que decir que, bueno, ha llegado el momento de terminar. Gracias por estar con nosotros. No olviden escribir sus preguntas a tv@suntv.org, tv@suntv.org, y con gusto podremos responderlas. Dios les bendiga, Dios les guarde.